Muy bien, vamos a nuestra cuarta predicación de nuestra serie de enseñanzas sobre el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nuestra serie lleva como título el capítulo más grandioso de las Escrituras. Y hemos explicado que no estamos minimizando otros capítulos, sino que de verdad queremos que todos nosotros como creyentes tengamos un acercamiento más real a este capítulo tan poderoso de la Biblia como lo es el capítulo 8 de esta carta. Y hoy estaremos contestando a una de las preguntas más frecuentes que la mayoría de nosotros nos hemos hecho. Si no es la más difícil, no sé, por lo menos es muy frecuente. La pregunta es, ¿cómo hago para abandonar este pecado? ¿Cómo hago para dejar esta mala costumbre, este mal hábito? ¿Cómo hago para desprenderme de este pecado? No sé si usted se ha preguntado eso. Es muy posible. Pues bien, hoy, a la luz de las Escrituras, con estos dos versículos, vamos a buscar cómo Pablo le ofrece a los romanos y con ellos a nosotros orientación sobre en qué debemos fundamentar todo nuestro interés para abandonar por fin el pecado que nos lastima tanto. Por eso el título de nuestra predicación es Venciendo el pecado. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. La Biblia dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Miren el hermoso paralelo que viene haciendo Pablo. Los que han leído el capítulo completo, los que han venido en la secuencia de predicaciones, notarán que desde el versículo 1 hasta el 11, aún también lo hace en estos dos que leímos hoy, Pablo presenta un paralelo entre lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y ofrece una variedad de elementos que, pues, para nosotros, que estamos interesados en crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, pues debe alimentarnos mucho, debe nutrirnos en nuestro anhelo de, por fin, dejar tantas cosas de la carne y dedicarnos a cosas del Espíritu. Pero en el versículo 12 y 13 comienza a presentar elementos que son indispensables a la hora de construir una vida espiritual. Y quiero animarles a que continúen los próximos domingos acompañándonos. Si usted no puede venir por alguna razón, asegúrese de ver la predicación cuando la lanzamos el jueves o el viernes a las redes sociales. Asegúrese, porque por ejemplo el próximo domingo, vamos a hablar sobre la adopción. Es decir, no puedes desarrollar vida espiritual si no eres hijo de Dios. Entonces, Dios proveyó un mecanismo, un medio maravilloso para que nos hiciéramos sus hijos. Pero no va a ocurrir eso si no creemos en Jesús. Entonces, Pablo presenta en los próximos versículos 14, 15 y 16 una serie de hechos valiosos para entender nuestra posición como hijos. Los esperamos el próximo domingo. Para hablar de esto hoy, de vencer el pecado, quiero comenzar contándoles la historia de un muchacho que en estos días tuve la oportunidad de leer de él. Yo venía en estos días indagando un poco sobre cómo comenzar mi enseñanza en esta mañana y escuché en la radio la historia de Drew Robinson, un beisbolista que jugaba hace unos 4 o 5 años, jugaba en los Rangers de Texas, un equipo de béisbol de media tabla, no es un equipo muy, muy renombrado, no ha tenido muchas temporadas buenas, es de media tabla hacia abajo. Y este beisbolista es un jardinero central, dedicado a su deporte, muy jovencito, con muchas posibilidades de crecer. Arrancando el 2020, terminando 2019, es decir, unos meses antes,
de la pandemia, de que explotó la pandemia, este muchacho fue contratado por los Gigantes. Ya es otro tipo de equipo. Los Gigantes son un equipo de béisbol muy ganador en los Estados Unidos. Han ganado varias veces la Serie Mundial. Bueno, en fin, un equipo muy renombrado. Y se le vino la fama y el poder económico a ese muchacho por todos los lados. Porque es que esos beisbolistas ganan por jugar y ganan por publicidad. Y en fin, se hizo famoso el muchacho. Terminó 2019, 2020 con todos los planes listos, pero se vino la pandemia. En abril 16 de 2020, es decir, cumplidos 3 o 4 meses de la pandemia, Drew se fue a su cuarto, se sentó en la cama, escribió una carta, la puso en la mesa de noche, tomó su celular, hizo un par de llamadas, sacó una pistola de la mesa de noche, se la puso en la sien y se disparó. 16 de abril. En la carta dijo: me siento tan presionado con todo esto que me está pasando, tan abrumado. Uno supone, con toda la plata que va a tener y con todo el poder, pues, ¿qué le puede doler a una persona así? Intentó suicidar. El tiro penetró su cráneo, se alojó la bala en su cerebro, seguramente, cayó sobre la cama y 20 horas después, o sea, el 17, al otro día, 20 horas después, Drew se despertó. 20 horas sin sentido en la cama, desangrándose. Y luego se despierta 20 horas después. Él cuenta que cuando se despertó, pues estaba lleno de sangre. Dice que todo le dolía. Como pudo, se incorporó en la cama, revisó cómo estaba y encontró que tenía muy cerca el celular y la pistola con la que se había disparado. Y que ahí tuvo que tomar una nueva decisión. ¿Hago una llamada y pido ayuda o me pego el otro tiro? Porque su meta, su objetivo era quitarse la vida. El muchacho decide hacer la llamada, llamó al 911, llegaron los paramédicos, semanas y semanas en atención médica, se salvó, no murió, pero perdió su ojo derecho. Es el único beisbolista que yo conozco que juega con un solo ojo. Los Gigantes le mantuvieron el contrato, solamente que no juega en la liga profesional, sino que juega en segunda o tercera división, pero juega con los Gigantes. Y está bateando, y por ahí hay unos videos de él sacándola del estadio y todo eso. Excelente. Y se dedica a ayudar fundaciones que trabajan para evitar el suicidio entre los jóvenes. Entonces, hace un buen trabajo. ¿Por qué les traigo toda esta historia? Porque sí quiero que escuchen lo que él dijo cuando le preguntaron por qué había hecho lo que había hecho, qué había logrado con eso. Él dijo, en primer lugar, se suponía que tenía que pasar por esto. Algo así como, me tocaba. Este era mi destino. Él intenta decir eso con sus palabras. Luego, dice lo siguiente: se supone que debo ayudar a la gente a superar batallas que parece que no se van a ganar, que no parecen ganarse. Se suponía que iba a suceder completamente. Luego dice, no hay otra respuesta, no tiene ningún sentido. Se suponía que iba a pasar. Pero, miren la última frase. Me disparé, pero maté a mi ego. Él no es creyente, por lo menos la historia no nos deja ver si es creyente o no, si va a una iglesia o no. Pero ¿por qué les digo esto? Porque él está convencido que con la pistola intentó quitarse la vida. Como no pudo hacerlo, se dio cuenta que ese día mató a su ego. Ustedes saben que el pecado no se puede matar a disparos. Y si no, todos andaríamos armados, ¿cierto? Listos a intentar matar, ¿qué? Mentiras, egos, celos, todo eso. Pues, mantendríamos avaliados, yo creo, todos. No es así. Pero miren cómo las personas tenemos
y Drew lo está demostrando, real angustia, afán por quitar de la vida lo que creemos no está bien. Por eso les decía que la pregunta de cómo quitar el pecado de nosotros es frecuente, es urgente encontrar respuestas para eso. Qué bueno sería solucionar por fin ese problema y encontrar un recurso inmediato. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso y miren la frase que está en su material como idea central. Solo venceremos el pecado si permitimos la obra del Espíritu Santo. Y amo profundamente llegar a este día porque muchos no me han escuchado hablar sobre este tema. Me refiero a poder de otra manera, aún más profunda, llevarnos a la verdad de lo trascendental, de lo urgente, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tan vital que si sacas al Espíritu Santo de la ecuación, ni cristiano eres. No puedes desarrollar una vida espiritual. 3 verdades de estos 2 versículos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera, lo que dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos. Todos nosotros tenemos, escriba por favor en el punto 1, una deuda. Todos tenemos una deuda. ¿Debe usted algo, señor, señora, jovencitos? ¿Debe algo? Usted sabrá su lista de deudas. Qué duro es vivir con deudas. Qué complicado enfrentar nuestras semanas con deudas. Y a veces te llama uno, el de la entidad financiera, o el amigo al que le debes, o el familiar, o el del arriendo, o el de los servicios, no sé. Esas deudas nos quitan el sueño. A algunos los hace dejar de comer, a otros los hace comer más por temas de ansiedad y cosas así. Y afanan. Pero yo no estoy hablándoles de esta deuda. Les estoy hablando de la deuda espiritual que todos nosotros tenemos. Tristemente, las deudas materiales hacemos lo que sea para pagarlas. Bueno, la mayoría. Otros ya tienen que darse por vencidos en algunos casos. Pero hay afán por eso. Nos presiona, nos estresa, nos quitan la tranquilidad. Pero en cambio, la deuda que tenemos para con Dios no nos afana. Como que estamos tranquilos. Si podemos, vamos. Si no podemos, pues no vamos, no hay afán. Si puedo, oro. Y si no puedo, pues no oré, no hay problema. No hay mucho afán por eso. Pastor, ¿le estamos debiendo algo a Dios? Permítame mostrarle lo siguiente. Pablo está diciendo, no tenemos deudas con la carne. Mire lo que dice la Biblia. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Escriban la letra A, por favor. Esa deuda es no a la carne, no a la carne. Usted no le debe nada a este mundo pecaminoso. Y aquí quiero decir algo que espero usted pueda ponerlo, aplicarlo en su vida. Hermanos, hermanas, nosotros desde el instante mismo en que creemos en Jesús como nuestro Salvador, no tenemos ninguna deuda con este mundo. No le debemos nada a este sistema de pecado, de carnalidad. Repito, le hablo de lo espiritual, no de lo económico. Porque es que algunas personas dicen, por ejemplo, no, yo tuve que ir con mis compañeros de trabajo y me tocó participar con ellos de esto. ¿Cómo voy a quedar mal? No, yo participé con ellos de esto o de aquello en el colegio, en la universidad, la calle, con los vecinos, los compañeros, porque es que me siento en deuda, son amigos, yo nunca comparto con ellos, entonces compartí lo que ellos hacen. No, usted no les debe nada a ellos. Y compartir la Biblia, dice que compartir lo que ellos hacen, nos convierten a nosotros en personas que pareciera
que no hubiéramos conocido del Evangelio. Tan grave es que la Biblia dice que hacer parte de sus actividades pecaminosas degradan el Evangelio, perjudican el testimonio. Pero la frase es esa. La frase es, me tocó hacerlo. Me sentí en deuda con ellos. Ellos hacen muchas cosas y yo nunca participo. Entonces, para sentirme aceptado socialmente, yo también lo hice. Usted no le debe nada a ningún amigo. Usted no tiene por qué, para sentirse recibido, aceptado con un grupo, participar de lo que ellos hacen. Pastor, pero es posible que me tilden de religioso o que me tilden de fanático. Es posible que me vean como una persona aburrida. ¿Y qué? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué el afán de que no nos vean como aburridos, como religiosos o como fanáticos? ¿Por qué el afán de sentirnos aceptados? Mire, en gran parte, muchos participan de esas cosas queriendo sentirse aceptados porque no se sienten plenos en el Evangelio. Y si una persona no se siente plena estando en el camino de Dios, no es culpa de Dios, no es culpa del Evangelio, no es culpa de la palabra, es culpa de la persona que no ha tenido una real experiencia de conocer lo glorioso, lo maravilloso que es vivir para Dios, amar a Dios. Si te hace falta todo eso allá afuera, es porque no has conocido aquí adentro lo que debes conocer. Si no tenemos una deuda con la carne, la Biblia no dice aquí que le debamos a Dios. Pero pongan la letra B, por favor. Sino al Espíritu. No le debemos a la carne, le debemos al Espíritu. El versículo 12 y 13 no lo dicen así. Dicen que no le debemos a la carne. Es una verdad implícita en el texto. Si lees desde el versículo 1 hasta este versículo 13 y los versículos que siguen, encontrarás que lo que Pablo está diciendo es: todo lo que tiene que ver con la carne trae muerte, por consiguiente, aléjate de ello. Pero dedicarse al Espíritu trae vida, acércate más a Él. Todo lo que ha pasado en nosotros, el hecho de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, de tener de Él la vida eterna, es un acto poderoso, glorioso, persistente del Espíritu Santo en nosotros. Si tenemos una deuda, es para con Él. ¿Qué deuda tenemos? Luego, ¿Cristo no pagó por todas nuestras deudas? Sí, se refiere a las deudas del pecado, la maldad. Él puso a cuentas toda esa problemática. Pero, con respecto a la fe, es nuestro deber ahora entregarle al Señor, rendirle a Dios nuestra vida. Si antes corríamos a las cosas del mundo, si antes insistíamos con invertir tiempo, dinero, esfuerzo en lo pecaminoso, ahora nuestro afán debe ser seguir, amar, persistir en el camino de Dios hasta el final, hermano. Ese debe ser nuestro anhelo diario, conocerlo más a Él. Esa debe ser nuestra insistencia, buscarlo más a Él. Si te quieres sentir en deuda con alguien, siente esa deuda para con Dios, por agradecimiento, por querer honrarlo, por la razón que sea. Dale a Dios todo lo que le pertenece. Lo que está diciendo Pablo es: ya no le debemos nada a este mundo. Le debemos a Dios el agradecimiento permanente y una vida que lo honre como corresponde. Hay un versículo de los que a mí me parecen que son tan explícitos con respecto a una verdad que se lo voy a leer a continuación. Aquí está en las proyecciones. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Voy a decirle el mismo versículo, pero voy a irme hacia atrás en el orden de lo que escribe aquí Juan. Él nos dio de su Espíritu. Esto es lo que garantiza que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. En otras palabras,
¿Quieres tener la certeza de que conoces, de que amas, de que tienes a Dios? Preocúpate, como predicamos hace 8 días, de estar convencido que el Espíritu Santo mora en ti. Si Él mora en ti, tienes garantía. No hay nada más que pueda garantizar de manera tan perfecta que eres hijo de Dios, en que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Eso es glorioso. Por eso le voy a mencionar la segunda verdad que nos entrega estos versículos con respecto a cómo vencer el pecado. Escriba, por favor: vivir conforme a la carne trae muerte. Quiero decirles que esta frase ha estado en las 4 predicaciones de este capítulo durante estos 4 domingos. De alguna manera hemos dicho aquí que dedicarnos a las cosas de la carne trae muerte. Y hoy nuevamente lo mencionamos porque el versículo 13 dice en su primera frase: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Note que Pablo no dice: si ustedes viven en la carne, posiblemente morirán. No nos da opciones aquí, como que no te da posibilidades. Es determinada la frase, es totalmente enfocada en la verdad. Dedicarnos a la carne produce muerte. ¿Qué tipo de muerte? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la dádiva de Dios es vida eterna, quiere decir que la muerte que está hablando aquí es la condenación eterna. La paga del pecado es la muerte, es la recompensa. No existe ningún pecado que no traiga consecuencia en la vida de quien peca. Cualquier error, cualquier falla, cualquier desatino en lo que haces a diario traerá consecuencias. Que Dios te perdona por tus pecados, gloria a Dios, sí, así es. Él perdona nuestros pecados. Pero que estaremos pagando las consecuencias de nuestro pecado, claro que sí. Y algunas consecuencias son a largo plazo. ¿Pagó la consecuencia Drew de su pecado de intentar suicidarse? La está pagando, perdió su ojo derecho. Ahora, perdónenme la frase un poquito jocosa, la sacó barata, porque podría haber muerto o podría haber quedado muy mal producto de esa bala. Este muchacho se va de noche a su cuarto, abre la mesa de la noche, ya no está la pistola, pero está la bala. Y la historia dice que la entrevista dice que él toma la bala, la pone en sus dedos y se la acerca a la frente, al ojo que perdió. Y él dice en la entrevista que es para recordar lo que pasó ese día, cómo lo cambió esa bala. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen rastros, cicatrices del pecado que cometieron. ¿Cuántos de nosotros tenemos que vernos en el espejo y decir: ahí está la muestra de mi pecado? Tal vez no física, pero te acuerdas, porque lo que haces siempre queda en el recuerdo. Vale la pena vencer el pecado. Pero necesitamos estar convencidos de que ese pecado trae muerte, y de eso quiero hablarte un poquito. ¿Qué tipo de muertes? Letra A, muerte física. Muerte física. En promedio, entre 30 y 50 personas mueren los sábados en la noche por accidentes de tránsito en Colombia por borracheras. De 30 y 50 personas. El fin de semana, el promedio son 200. De viernes, sábado, domingo y lunes, son 200 personas en promedio. Se mueren por borracheras, peleas, y todo esto producto de la maldad. O sea que anoche murieron más o menos 30 a 50 personas. Siempre habrá consecuencias físicas de este tipo de pecados. El desorden, el desenfreno de muchos trae consecuencias físicas. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y aquí se refiere específicamente a la consecuencia física en las personas. Pero hay una parte del versículo que quisiera mencionárselo, no para predicarles de esto, pero voy a dejarlos
con ese deseo de llegar a la casa y de estudiar la Biblia y decir, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Dice el versículo, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Quiere decir literalmente que el pecado que cometa el papá no lo pagará el hijo, el pecado que cometa el hijo no lo pagará el padre. Porque la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre quién? Sobre él, no sobre otros. Entonces, ¿dónde quedan esas famosas maldiciones generacionales? No es que si el papá peca, entonces la consecuencia viene para el hijo y para el nieto y para el bisnieto, porque dicen que va hasta la cuarta y quinta generación. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿puede contradecirse la Biblia? No. ¿Puede contradecir el Espíritu Santo la Biblia? No. Si el que la inspiró fue el Espíritu Santo, no se puede contradecir. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué se enseña que si el abuelo fue un borracho, el hijo tiene que ser un borracho, el nieto tiene que ser un borracho, el bisnieto tiene que ser un borracho? Es que, pastor, yo conozco gente así, que el abuelo era así, que el papá fue así, el hijo fue así. Eso es una maldición generacional. Quiero decirles que en la mayoría de casos no son temas espirituales. Escúchenme en eso. Sí es pecado, pero no es un tema generacional. El tema es que ¿cómo esperamos que un niño no sea un alcohólico si a los 3 años todo el tiempo ve a su papá borracho? ¿Cómo esperamos que no sea alcohólico si a los 7, 8 años el niño es el que le destapa la cerveza al papá? ¿Cómo esperamos que a los 10 años no sea un alcohólico si se la pasa tomándose los cunchos que quedan en la botella en la sala cada vez que el papá toma? ¿Cómo esperamos que no sea un alcohólico si el papá es el que le paga la primera borrachera? Ahí no es una maldición generacional. Eso se va es de manera natural, en la sangre. Los criamos con eso. No es un problema de herencia, es un problema de contexto, es un problema de cómo rodeamos a nuestros hijos. La verdad es que si conoces a Cristo como Salvador, esa verdad de conocer a Cristo te hace libre. No necesitas de 2, 3 meses de consejería para hacer una liberación para esto. Si una persona necesita ir a un curso de 1 año para que le saquen las maldiciones generacionales, está diciendo que el evangelio no tiene poder para salvarlo. Está diciendo que lo que hizo Cristo no es suficiente. Es tan poderosa la sangre de Cristo en el perdón de los pecados y en la limpieza de las personas que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Oye, conociste a Cristo, no conociste a un intento de psicólogo, de psiquiatra o de médico o de especialista. Conociste al Dios todopoderoso que te limpia, que te sana, que te transforma, que te cambia completamente. Ese es el poder del evangelio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el evangelio no es palabrerías. El evangelio es poder de Dios para salvación. No predicamos un evangelio de solo palabras. Predicamos un evangelio que puede transformar, cambiar a cualquier persona. Un muchacho, hace muchos años lo conocí en una fundación de rehabilitación en la Cuncia. El muchacho, compartí con él jornadas largas 2 ocasiones. Sorprendente la carga que tenía, el destrozo moral, emocional que tenía. Sorprendente. Físicamente totalmente degradado, muy mal, muy mal. Y compartí con él, me contó algunas cosas. Cuando fui a buscarlo otra vez, lo trasladaron a otra ciudad, a otra sede de la fundación. Pero como a los 2 años me lo encontré aquí en Villavicencio en un evento. Bueno, yo no lo encontré, él me encontró. Y me dijo, ¿cómo está, hermano? Hola, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Perdón, no lo recuerdo. Andrés. Ah, Andrés. ¿Cuál Andrés? No sé quién eres. Y me dijo, Andrés, el de la fundación en la Cuncia. No puede ser. Físicamente
cambió total, un cambio total físicamente. Y este muchacho, cambiado, comenzó a hablarme y ya no escuchaba yo al de hace 2 años. Hablaba con una propiedad, con una seguridad, como con una tranquilidad, y me dijo: no me he casado, pero sueño con casarme, quiero tener mis hijos, estoy enseñando la Biblia en algunos lugares, estoy ayudando en la fundación, ahora hago esto, estoy estudiando, me estoy capacitando, todo porque conocí a Jesucristo. Miren, hermanos, el evangelio del Señor tiene poder para transformar a cualquier persona. Un hombre de esos ya ha sido rechazado por la sociedad, ya ha sido desahuciado por nuestras leyes, por nuestras autoridades, ya no existe, no es más que una carga para muchos, pero Dios lo transformó y seguramente seguirá predicando el evangelio, porque lo que Dios hace, lo hace completo, lo hace muy bien. Mire, hermanos, el pecado trae muerte emocional. Muerte emocional. ¿Cómo llegó usted a la iglesia cuando conoció al Señor? ¿Cómo llegó? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Feliz? ¿Balanceado? ¿Cómo se dice? ¿Estable emocionalmente? Es muy posible que algunos, poquitos, de pronto sí, pero la mayoría llegamos ¿cómo? Con una cantidad de vacíos. Es cada vez más sorprendente, es muy grande la problemática emocional de esta sociedad. Las atenciones a personas con desbalances emocionales, con alteraciones emocionales, cada vez crece y crece y crece y crece y crece. Hoy los casos de depresión en la sociedad son mucho más frecuentes de lo que imaginamos. Escribe en Google, escribe cuando quieras, famosos con problemas de ansiedad o de episodios de pánico, y te aparece una lista completa. Y uno dice: este deportista sufre, este presentador, este cantante, este político, y ahí aparecen decenas y decenas. Los conocemos. Y experimentan problemas emocionales, y otra vez, no que la plata lo llene todo, pero uno dice: esta gente, pues uno creería que está más tranquila por todo lo que tienen. Al contrario, muchos de ellos sufren más, mucho más que nosotros. Y por último, esta otra muerte, la muerte espiritual. Muerte espiritual. Permítame leerles este texto bíblico. Espero que usted lo pueda leer conmigo en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. La Biblia dice: bienaventurado el varón, la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. Permítame definírsela muy básico. Concupiscencia es la inclinación que cada uno de nosotros tiene hacia el pecado. En otras palabras, para hacerlo mucho más fácil, es nuestra debilidad. Mi debilidad tal vez no sea la suya. La debilidad de aquella mujer tal vez sea diferente a la debilidad de otra. Lo que es una debilidad para mí, pueda que no sea debilidad para los demás. Entonces, ¿dónde somos tentados? En nuestra propia debilidad. ¿Por qué el diablo no tentó a Adán con mujeres? Porque no había más. ¿Por qué no lo tentó con plata? Porque era el dueño de todo, era el dueño de la finca, ¿recuerdan? Era el dueño de todo. ¿Con qué lo tentó? Con su debilidad, con el orgullo. Si comes de esto, serás como Dios. ¿Cierto? Lo tentó con el orgullo, lo llevó a desobedecer. Entonces, eres tentado, soy tentado en mi debilidad. Y mire cómo lo explica el versículo 15. Entonces, la debilidad, tu concupiscencia, después que ha concebido, es decir, después de que ya es real, da a luz el pecado. Repito, tu debilidad enfrenta la tentación y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no hay otro proceso. Tu debilidad, súmale tentación, llega el pecado, viene entonces la muerte.
tu debilidad, viene entonces la tentación, te consuma el pecado, luego viene la muerte. Ese es el orden. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a pecar. Todos nosotros recibimos a diario invitaciones a pecar. El punto es, ¿aceptas la invitación o no la aceptas? Bienaventurado el varón, versículo 12, que no acepta la invitación a pecar. Bienaventurado la mujer que le dice no a esa invitación a pecar. ¿Pero por qué me centro en esto? Porque esa secuencia de cosas produce muerte, muerte espiritual. El que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. La Biblia dice que nosotros estábamos en esa situación todos, muertos espiritualmente. Pero que cuando conocemos a Dios y pecamos, también morimos espiritualmente, en el sentido de que nuestra vida espiritual se achica, se lastima, se contrae, se apequeña. Miren, hermanos, ¿o puede alguien estando en pecado orar tranquilamente? No, es que anoche fui, hice todo, hice aquello, pero ya hoy me levanté y oré 2 horas. ¿Eso funciona así? No, no funciona así. Pues quiero decirle algo. Tu oración es proporcional a tu santidad. Cuanto más fiel eres a Dios, más íntegro eres, más santo eres, más tendrás elementos, fortaleza, recursos para la oración. Pero cuanto más estés cerca del pecado y de la maldad, más débil estarás con tu vida de oración. Sí, pastor, pero yo conozco gente que ora y ora y ora y también peca y peca y peca. Deben ser muy pocos casos, pero sí, seguramente los hay. Habría que ver qué tipo de oración es, porque hay oraciones que carecen completamente de un sentido espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Señoras, esposas, ayuden a su esposo a orar. Anímenlo a orar. Dan apoyo. Dan la clave, no el clavo. Anímenlo. Guíenlo. Señores, animen a su esposa a orar. Denles ejemplo. Ayúdenlas. Papás, ayuden a sus hijos a orar. Hijos, ayuden a sus padres a orar. Eso es proporcional a esa vida de santidad. Y tercero, debemos vencer el pecado. Una frase que intenta mencionar lo que la Biblia insistentemente dice: no pequemos, no pequen más. El que robaba, no robe más, ¿cierto? No mintáis. Hay una cantidad de verdades sobre esto. No pequen, no pequen, es insistente. Quiero leer el versículo 13 con ustedes. ¿Cuál es la primera frase del versículo 13? ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Perdón, ¿y qué sigue después? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quedémonos con esa, mas si por el Espíritu. ¿Saben qué dice la Escritura? En la letra A, por favor, escriba: solo por medio del Espíritu. Es solo por medio del Espíritu. Aquí no funcionan balas en el asiento. Aquí no funcionan balas. Y sí, hay personas, hay sectores, hay instituciones que intentan ayudar a las personas con sus problemáticas. Lugares de desintoxicación, lugares de rehabilitación, alcohólicos anónimos, profesionales que se dedican a trabajar con algunas conductas. Pueda que ayuden, pero nunca, nada de eso podrá reemplazar la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nada nunca podrá reemplazar. ¿Sabe qué le dijo el profeta aquí en Zacarías 4:6? Miren lo que dice la Biblia. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estaban a punto de enfrentar una guerra y el ejército estaba viendo aliados. Ellos decían: los enemigos de mis enemigos son mis amigos, vengan, nos ayudan. Y buscando cómo fortalecer el ejército, y salió el profeta y le dijo: venga. Entiendan,
No es con ejércitos, no es con fuerza, no es con armas, es con mi espíritu. Fue Dios diciéndoles, dejen de creer que esto se gana desde lo terrenal, desde lo material. Esto se gana desde lo espiritual. Y hoy quiero decirles a todos, por favor, consideren esta verdad. Hay cosas con respecto al pecado, todo lo que respecta al pecado, que no lo vas a ganar desde lo material, no lo vas a ganar desde lo humanista, no lo vas a ganar desde lo terrenal, no lo vas a ganar por conocimiento, no lo vas a ganar por experiencia, no lo vas a ganar porque tengas asesoría de no sé cuántos profesionales. La única forma en que vencerás estas cosas que dañan tu vida es por medio del Espíritu. ¿Quieres por fin abandonar eso que sabes que te carcome, que te hace daño, que te hace desviar, que te quita tu paz, tu tranquilidad, que no has podido derrotar? Refúgiate en Dios, refúgiate en la ayuda del Espíritu Santo, apégate a sus promesas, acércate a Él, ten comunión con Él y Él te va a ayudar para abandonarlo, pero necesitas del Espíritu Santo. No hay de otra manera, no hay otra forma. Es que la Biblia es tan contundente, escriba en la letra B, por favor, que dice, hagamos morir. Hagamos morir. ¿Qué es hacer morir? ¿Qué es hacer morir? Matar. ¿Ha matado usted algo? Insectos. Hay algunos que se animan a matar la gallinita del sancocho a veces. ¿Les puedo contar una mía? No lo cuento con alegría. A mí me da algo de vergüenza porque no sé qué tan bien estuvo. Lo terminé disfrutando, pero no sé qué tan bueno fue. Hace unos años estaba viviendo en la iglesia y en el sector del apartamento hay un zarzo allá en Yopal y éramos vecinos de un potrero, una zona boscosa. Y las chuchas, en algunos lugares le llaman faras, eso es familiar de la zarigüeya. Para que lo entiendan, es una rata grande. Una rata grande. Tenían cultivo encima de ese zarzo. Era un cultivo de chuchas. Ya habíamos echado veneno, ya habíamos hecho una cantidad de cosas. De noche se escuchaban allá las fiestas que armaban, las parrandas, allá arriba en ese zarzo. Y un día, una chucha adulta se pasó al árbol del frente y le dije a un primo mío, vamos a bajarla de ahí. Y mi primo sacó lo mejor de sí, le mandó una piedra y la tumbó. Cuando cayó al piso el animalito, yo tomé un palo y me fui a ver cómo había quedado el bichito. Asumí que con la piedra y con el golpe ya estaba en sus últimos momentos. Cuando yo llegué donde ese animal se giró hacia mí y me atacó. Ahí entendí que era él o yo. Se me durmió el brazo de darle palo a ese animal. Lo maté. Lo maté. Dicen que cuando muerden transmiten la rabia. Es infecciosa la mordedura de esos animales. Yo no iba a correr riesgos. Lo maté. Nunca olvido esa escena. Y cuando yo leo de esto, acerca de hacer morir algo, nunca olvido esa escena. Con la misma vehemencia debiéramos matar el pecado en nuestra vida. ¿Saben qué hace el pecado? El pecado te mira. Yo pensé que ese animal iba a salir corriendo. Me atacó. El pecado nunca te va a huir. El pecado nunca va a tener misericordia de nosotros. Nunca va a decir, pobrecito dejémoslo quieto. Nunca.
el pecado te va a buscar, te va a asediar, te va a acorralar, te va a insistir, te va a esperar, y cuando menos pienses, otra vez saltará sobre ti. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 13, miren cómo arranca la primera frase: haced morir, haced morir. ¿Qué es hacer morir? Mate, asesine, no con balas como hizo Drew, porque esa no es la forma. ¿Cómo hacerlo morir? Le voy a leer. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí la gente, algunos hermanos dirán: bueno, es que son pecados muy graves, pastor, fornicación, adulterio, qué cosas tan graves. Sí, que esa gente haga morir eso. Déjeme seguir leyendo. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya lo dejamos, pastor. Qué bueno, excelente. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y sigue diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, hacer morir el pecado es ser completamente determinados en nuestra intención de agradar a Dios. No estás en procura de matar tu pecado, ojo, porque el pecado sí nos puede matar a nosotros. No estás en procura de abandonar lo que te hace daño, cuidado, porque eso no te va a abandonar a ti. Hacer morir implica que estés en capacidad de dejar de frecuentar ese lugar que no debes frecuentar. Hacer morir, lo que debes hacer morir es dejar de abrir en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, esas páginas que no debes abrir. Hacer morir, lo que tienes que hacer morir en tu vida implica que seas capaz de decir: no busco más a esa persona. No acepto más una conversación con aquel o con aquella. No acepto más este tipo de actuaciones. Voy a quitar de mi boca estas palabras. Voy a quitar de mis pensamientos esto que estoy pensando. Voy a quitar de mi vista esto que estoy viendo. La Biblia dice: no pondré delante de mis ojos ninguna cosa inmunda. Nos invita a ser determinados. Hoy algunas personas van a dar su paso del bautismo. Y les expliqué varias veces a ellos en estos días: esto no es un tema mágico. Es una piscina como cualquier otra, con agua como cualquier otra, que mañana, pasado mañana, nos va a servir para lavar algunas cosas aquí en la iglesia, para no perderla, no desperdiciarla más. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos le asumen un poder mágico: me bautizo y a partir de ahora soy san o santa. No, no es así. Ya de antes eres santo. Cuando crees en Jesús eres santo. Eso dice la Biblia. Es un diario vivir en nuestra intención de agradar a Dios. Es una lucha diaria, un esfuerzo diario, con la tranquilidad de que tenemos al Espíritu Santo. Damas, caballeros, no estás solo. No estás enfrentando tu lucha solo. Tienes al Espíritu Santo. Bueno, como dijo Pablo y lo predicamos el domingo: si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Por eso la letra C, para terminar, dice: esto es realmente vivir. La Biblia dice en el versículo 13: si hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Viviréis. Esto es realmente vivir. Para la gente que dice, vamos a pasarla rico, esto sí es vida. Esto sí es vida. Traigan, compren, viajemos, hagámoslo así, de esta manera, todo el desorden. Para los que dicen que eso es vida, mire, la Escritura enseña que eso al contrario es muerte. Muchos caminos se abren, dice la Biblia, todo el tiempo. Muchos caminos se abren para el pecador. Y todos esos finales, o mejor, el final de todos esos caminos es la muerte. La verdadera vida está en Cristo Jesús, en un evangelio correctamente aprendido, correctamente practicado, en una vida espiritual saludable, en una vida cristiana que se fortalece, que crece. Eso es realmente la vida. Quiero invitarle a que se ponga en pie, vamos a orar juntos por eso. ¿Quieres vencer el pecado? Aférrate al Espíritu Santo de Dios. Confía en su ayuda, en su anhelo, porque es el que más lo anhela, ayudarnos, a sostenernos, a fortalecernos para lograrlo. Quiero invitarle a que oremos juntos. Padre de poder, autoridad y bondad, en el santísimo nombre de Jesús, a ti oramos en esta mañana, a este mediodía, Señor, para implorarte que estas verdades bíblicas se vuelvan sólidas, promesas sólidas en nuestra alma, en nuestro corazón, y queden guardadas para siempre. Pero que además de guardadas, nos permitas en tu misericordia practicarlas, tener con certeza, Señor, que tenemos a tu Espíritu Santo morando en nosotros y que de Él tenemos toda la ayuda para enfrentar este mundo que literalmente se está cayendo a pedazos, producto de la maldad, la injusticia, el desenfreno y todo lo que se está viviendo a diario. Oramos, mi Dios, para que nos permitas entender que no le debemos nada a este mundo, no le debemos nada al pecado de ellos, no tenemos ningún compromiso con ellos. Si tenemos una deuda, la tenemos contigo, Señor. Deuda de amor, de agradecimiento, de fe, de confianza, de convicción, de seguridad. Deuda de permanecer amándote para siempre. Si algo debemos, que sea a ti, Señor, que eres el dador de la vida. Muchísimas gracias. Oro por todos mis hermanos, mis hermanas. Oro por sus familias. Y pedimos en esta mañana, en esta tarde, Señor, ayúdanos a entender estas verdades profundamente. Mi Dios, si alguno está pasando alguna situación crítica, tal vez algunos están pasando momentos difíciles, yo te pido en esta hora, por favor, intervengas y lo ayudes. Tienes el poder para hacer milagros, el poder para cambiar radicalmente cualquier circunstancia. Hoy oramos por eso, Señor, con confianza. Pedimos tu bendición, pedimos tu protección, tu provisión diaria y tu ayuda. Para el enfermo, Señor, pedimos tu respuesta, tu milagro, si lo quieres hacer. En ti confiamos y esperamos. Todo en el santo nombre de Jesús. Amén.